Bienvenidos, un nuevo programa más de Hoteles a la Carta Latinoamérica, en cualquier parte del mundo que se encuentre, en cualquier momento, en cualquier día, porque así es la magia de Internet. Podemos estar comunicados siempre, y así intentamos hacer un programa justamente que sea a perpetuidad, un programa útil, que carezca de actualidad, que eso está en otros lados, y que tengamos ese contenido que ver el programa, y más hoy justamente con el entrevistado de lujo, pueda tener también utilidad dentro de 2 o 3 meses. Y estamos con el licenciado Silvio Garbaz, creador, fundador de SER, consultoría especializada en hotelería para toda Latinoamérica, y ahí justo nuestro director nos está poniendo la placa corporativa, a quien saludamos. ¿Cómo está, Silvio? Hola Robertito querido, muy bien por suerte. La salud, que es lo primero, muy bien. La mía, la de mis seres queridos, familia, afectos, la verdad que sanos, felices. Vos sabés que en el ranking mundial de inversión no está puesta la salud como primaria. Debería haber un cambio semántico en todo esto. Quizás los bonos, quizás el oro, quizás el intercambio o arbitraje de monedas, quizás las tasas. Pero aunque Lo que sea, pasa, lo que pasa decime, es que la salud no suele tener valor pecuniario. Y entre los commodities que vos estás mencionando, o las cosas que habitualmente son transaccionables, fungibles, todas ellas tienen precio, y nosotros los seres humanos carecemos de la habilidad de darnos cuenta que la salud, nuestro bien más preciado, no tiene valor pecuniario. así es, Y así es. lamentablemente jugamos con ella hasta que nos damos cuenta que nos escasea, que nos falta, y ahí seguramente no nos alcanza lo que podamos haber ahorrado en toda una vida para comprar un poco más de este producto tan escaso. Sí, tenemos que llegar hasta el borde del balcón para darnos cuenta de un precipicio que implica la irresponsabilidad sobre el cuerpo mental y físico, ¿no? Porque la Sí, salud siempre señor. lo asociamos rápidamente a lo corporal, pero tiene un gran componente de psico dentro de todo eso. Y yendo a la hotelería, que es tu especialidad, tu trabajo de tantos años con tanta experiencia, vamos a dividir en 3 momentos esta linda charla que vamos a tener. Y la primera, metafóricamente hablando, cuando uno está andando o navegando en un arroyo, ve la costa. Cuando pasa a un mayor caudal en el río, a veces ve la costa y a veces no ve la costa. Pero de pronto cuando estamos en el océano, no vemos esa costa necesaria para amarrar. ¿Estamos hoy en qué instancia en la hotelería, metafóricamente hablando, respecto de la costa? ¿Tenemos Ok. costa cerca? ¿Tenemos costa lejos? ¿No hay costa? ¿Dónde estamos? Bien. Lo primero que yo te diría es que de los 3 cursos de agua que mencionaste, a mi modesto entender, estamos en un río. Es decir, hay momentos que se ve la costa y hay momentos que no se ve. Y este río depende mucho del oleaje. La gente muchas veces se confunde y piensa que necesariamente el río tiene agua calma, y no es así. Y muchas veces de la anchura que tenga el río, pero esencialmente del vaivén de las olas que todos los ríos tienen, a veces cuando la ola baja no ves la costa y hacía poquito que la veías, y también seguramente en algún momento cercano la vas a volver a ver. Como tantas veces, muchas cosas dependen de uno y otras no. En este caso, seguramente el oleaje del río no depende del barco ni del capitán, pero cuando las aguas se vuelven calmas o no tan calmas, la habilidad de quien está a cargo del timón, de los motores, de la maquinaria, hace que uno pueda ver la costa y esencialmente pueda poner proa a ella, para seguir con tu hermosa metáfora. Si vos me preguntás qué es lo que creo yo en el río que transitamos, el río tiene varios componentes, como la magnitud de las olas, el tipo de agua, qué es lo que hay debajo, muchas veces no podemos ver, y dónde está la orilla. Y esencialmente estas variables son las condiciones que nos imponen nuestros gobernantes, en el grado que sean. Es para mí una esencial. Las cuestiones que aún no sabemos de la enfermedad esta, de la pandemia, y que poco a poco se va separando la paja del trigo, y sabemos que hay cosas que son más eficaces para cuidarnos como conjunto humano,
cosas que lo son menos. Antes teníamos determinadas rutinas que hoy se sabe que poco ayudan en el cuidado del contagio, y ahora sabemos cada vez más que hay 3 cosas esenciales, como el distanciamiento espacial, como, bueno, la esencial es esa, el uso de barbijo, el lavado de nuestras propias manos, y sabemos que hay actividades que permiten la actividad económica, digo, actividades en su conjunto que permiten la actividad económica y que no van en detrimento de la salud ni de la especie humana. Y creo que en esas tenemos que seguir navegando, esas tenemos que seguir profundizando, y lógicamente no hay 2 situaciones iguales como no hay 2 barcos iguales, pero sabemos que el río es uno, más allá del desconocimiento que tenemos debajo de nuestra propia borda, y que la orilla está, muchas veces la vemos, y que hay cosas que dependen de nosotros. Yo sé, me consta, que hay colegas, que hay hoteleros que se han preparado muy bien para navegar, y que muchas veces las condiciones les han sido inhóspitas y que nos las han cambiado también, pero que aún así están apuntando con su proa a la orilla correcta. Y hay otros que no se han preparado por distintos motivos, porque creyeron que esto era mucho más acotado, dijeron, no hace falta que tomen los recaudos, y después se han encontrado con que sí. Hay algunos capitanes de barco que los ha agarrado muy cansados, esto en algún momento lo hemos hablado, ya sea porque las condiciones ya no eran favorables antes, ya sea porque la espalda del propio barco era esquiva, era escasa, entonces no los agarró con suficiente bagaje bajo cubierta que los pudiera hacer responder mejor y poder ponerle la gasolina suficiente que no tuvieron o que no tenían o que no tenían dónde adquirir para llegar a la otra costa. Entonces, las situaciones son disímiles. Yo desde lo personal creo, y porque además tengo una actitud optimista frente a la vida, que esto va a pasar como todo, y que seguramente cuando la mayoría lleguemos a amarrar nuestro barco en la próxima orilla para descansar y poder hacer aquellas cosas que estamos llamados a hacer, como es abrir las puertas de nuestros hoteles, sin problemas, va a haber algunos que van a tener el barco más averiado que otros. De hecho, Roberto, vos y yo estamos en la ciudad de Buenos Aires, y hoy las estadísticas que yo manejo es que el 30% de los hoteles de la ciudad están abiertos, y dentro de este 30% de hoteles abiertos, el promedio de ocupación es entre un 10 y un 15%. La verdad es muy duro, hay gente que no va a llegar a la otra orilla, hay gente que este cierre que tiene, 70%, en algunos casos se va a convertir en definitivo, y hay otros que ya no les van a dar ganas de seguir surcando el río. Esto es un poco el panorama. Bien, tenemos un derrotero de un año de situaciones adversas y negativas, lo dijiste también en tu primera parte de respuesta, pero vamos a tomar otro contexto de análisis. ¿Hay consecuencias de esta crisis, de este dolor? Tips que podemos resaltar, 2 o 3, no más, que sean positivos en esta situación durísima que atraviesa la hotelería y el turismo nacional, latinoamericano e internacional. ¿Hay algo que se destaque? Como que parecería loco lo que te voy a preguntar, que gracias a la pandemia resurgieron determinadas cosas que estaban o ancladas o realmente frustradas. ¿Hay alguna cuestión puntual que vos puedas destacar en la parte positiva de este gran dolor? Sí, sí, yo creo que sí. La primera cosa que yo te debería decir, que yo rescato, es que muchos de nuestros clientes y colegas, yo veo que hay mancomunión de intereses entre quienes son los propietarios de los hoteles y sus empleados. Se han dado cuenta los propietarios que sin los empleados, que es el capital más importante que tenemos, es imposible mantener el principio de empresa en marcha. Y por otro lado, los empleados se han dado cuenta de los enormes sacrificios que han hecho los propietarios de hoteles, en muchísimos casos, Roberto, para mantener la planta de personal completa, con un nivel de imaginación, con un nivel de sacrificio, mancomunadamente, de un lado y del otro.
Primera cosa que te diría es esa. La segunda es que hemos empezado a valorar, entiendo yo, muchos de nosotros, nuestro tiempo. Y si valoramos nuestro tiempo, que para mí es un bien escaso, valoramos también el tiempo de nuestro cliente. En ese sentido, procedimientos que antes importaban poco en cuanto al tiempo que se detentaban, el tiempo que le demandaba a un cliente hacer un check-in o un check-out, o inclusive que pueda acceder a alguno de los servicios, como puede ser el desayuno o alguno de los servicios de alimentos y bebidas, hoy se valora mucho más. Fíjate que hoy se han desarrollado aplicaciones por las cuales casi sin contacto personal, por lo tanto no invierto mi tiempo en una cola, en esperar, yo llego, recojo ya mi tarjeta preadjudicada, ya tiene todos mis datos, voy, acciono la puerta de mi habitación, cuando me voy hago lo mismo, la factura me llega por correo, sin dudar. Yo, en un acto de buena fe como huésped, declaro si consumí algo del frigobar y la otra persona, que es el hotel, por así decirlo, la institución hotelera, confía en mí, y si no, después veremos, pero en general no creo que se hayan dado casos ni que se vayan a dar casos de diferencia. O sea, el tiempo ha pasado a cobrar lo que siempre debió ser, un bien a considerar, a valorar, y esto es cierto, también desde ya con toda la imaginación que hemos aplicado para los desayunos, como para los que tienen servicio de alimentos y bebidas, almuerzos, brunch o cenas, también el sistema que se está implementando es un sistema que valora el tiempo de unos y de otros. Si querés, ahí tenés dos cosas fundamentales. Y ojalá, como sociedad toda, no solamente los hoteleros, empecemos a entender que estas cosas que nos están pasando pueden volver a pasar, es probable que nos pasen, y entonces que despierte todo esto la beta más humana de considerar al otro, no solamente como un número, como un simple nombre y apellido, sino como un semejante al que nos debemos, y por lo tanto, esto en función de espejo, él se debe también con nosotros. Qué hermosa respuesta. Realmente es lo lindo que tiene poder hacer un programa en internet, que vamos a poder revisar esta respuesta muchas veces, porque no tocaste el tema que tiene que ver con la coyuntura económica, sino con la profundidad humana. Capital humano, factor humano, prioridad uno y valorización del tiempo. Que como vivíamos una instancia tipo flash, cuando no había pandemia y hoy estamos más sujetos a la meditación, a la elaboración, al análisis, surgen lo que debería haber surgido antes. Especialísima respuesta, realmente para volverla a escuchar y meditarla en silencio. Y ahora, si se da en algún momento, si levantamos la vista y hacemos un ejercicio mental y vemos por allá como fecha solamente orientativa, el 1 de septiembre se inician las actividades en el mundo de la hotelería y turismo, por poner una fecha, ese punto de inflexión, ¿cómo lo ves? Es decir, llegamos desgastados, llegamos al 30 o 31 de agosto desmotivados y hay que arrancar de vuelta el 1 de septiembre. ¿Cómo está la inercia en cuanto a lo que es el servicio, a la experiencia? ¿Vamos a estar muy duros? ¿Vamos a estar como almidonados? ¿O hay un deseo contenido de volver a servir y volver a participar en la hospitalidad? A ver, acá me parece que la respuesta es muy variada y lamentablemente depende mucho más de cada empresa, hotel en particular, que de una generalidad. Esto ha sido muy extenso, muchas cosas han pasado por debajo de la borda de cada uno del hotel y cómo nos ha afectado a cada uno es realmente distinto. Imagínate que alguien que se preparó para abrir porque creía que esto pasaba y en diciembre abría y no pudo abrir como la mayoría de los hoteles de Buenos Aires o de otras localidades del país, o alguien que cumplió con una cantidad de inversiones para poder generar los protocolos que en algún momento se pensaron que eran útiles y hoy no lo son, como determinadas mamparas, como determinadas cosas que creíamos que eran indispensables, inversiones en tecnología que alguna poca sirvió y mucha otra no sirvió, y encima cuando creías que te permitían abrir, te decían 3 semanas más, o sea, esto ha desgastado mucho y ha desmoralizado a unos cuantos. Ahora, la realidad va a ser que nuestras empresas necesitan levantar la persiana y que si el 1 de septiembre
se nos permite hacerlo con plenitud, porque además se permite alguna política de fronteras abiertas, o no de fronteras abiertas ilimitadas, pero con límites, pero con cuidados y demás, la actividad hotelera como la actividad gastronómica va a estar a la altura de las circunstancias. Se trata de que realmente los funcionarios que controlan lo que tienen que controlar tengan la ductilidad y la versatilidad para decir, en tal lugar esto se puede, en tal lugar esto no se puede, en tal lugar se puede de esta manera y de esta manera no. Y que escuchen, que sean permeables, que no crean que la verdad está de un solo lado. Evidentemente en nuestra actividad, nosotros que conocemos a pie juntillas lo que se puede hacer, somos los que mejor vamos a hacer las cosas que sí se pueden y los últimos en querer que nuestros hoteles sean focos de contagio nuevamente, ya sea por los huéspedes o por nuestros propios empleados. Entonces, de lo que se trata es de escucharnos, dejarnos opinar y de construir confianza y de construir verdades. No hay alguien en esta actividad ni en ninguna que sea el dueño de la verdad plena. Sí, realmente coincido en un 100% con ese narrativo tuyo, ese derrotero de posibilidades. Ahora, vos como consultor en hotelería para toda Latinoamérica, muy especializado en toda la línea hotelera justamente, tanto urbanos como hoteles de playa, tenés una alta ponderación que aplicás en la profesionalidad tuya y en la pasión. Pero de pronto, si bien has hecho reapertura de hoteles en plena pandemia y conocés bien la adversidad, lo que implica arrancar de cero en la hotelería y con esa adversidad enfrente, te pregunto si te salteaste en la facultad la escuela de magos. ¿Requiere entonces esta pandemia, este trabajo de consultor en una Latinoamérica difícil, quizás por también el aprendizaje que llevamos producto de otros andariveles, otros formatos de hotelería? ¿Requiere que el consultor para suplir a lo mejor determinados conocimientos que no tenemos haga de mago? Bien, te voy a dar varias respuestas. La primera es que hace un año atrás, en uno de los videos que grabé para toda mi cartera de clientes, yo les dije a todos mis clientes que nosotros en cualquier escuela de hotelería y como consultor nos habíamos preparado siempre para abrir hoteles, nunca para cerrarlos. Y eso fue lo que nos aconteció en marzo y abril, para cerrarlos de la mejor manera posible y poder defendernos frente a este enemigo que no conocíamos y que no veíamos por pequeño que era. Primera respuesta. La segunda es que yo no sé si requiere de magos, pero sí de lo que requiere es de una inmensa capacidad. Y hoy la tarea del consultor, amén de todo lo específico que esto implica, requiere de algo que tal vez muchas veces no hacíamos, y que es el trabajo de coach, de acompañar al propietario, de ayudarlo a pensar, de hacerlo reflexionar y de hacerlo ver visiones paralelas. Esto es, ver con una visión más amplia, más que nada, ampliar el campo visual más que el de la profundidad. El de la profundidad lo tiene muy al día, sabe cuánto es el IVA que no está pagando, sabe qué impuestos está atrasado, con cuáles no, cuáles son los reclamos cotidianos de los cuales muchas veces no se puede hacer cargo, pero lo que hay que hacer es ampliar el campo focal. Y eso es un trabajo de coach que estamos haciendo y con mucho éxito para muchos de nuestros clientes, acompañándolos a ver lo que ellos, aún frente a sus narices muchas veces, no están viendo, porque estando con los pies en el plato o con las olas, en la primer metáfora que hacías en esta hermosa entrevista que me has permitido participar, lo salpican tanto que tiene el cristal del barco empañado. Vos sabés que no me imaginaba esta respuesta porque en mis posibilidades de escalas de respuesta, en el amperímetro de respuesta, no estaba considerado, pero qué interesante es esa conceptualización. Vendría a ser en un lenguaje más chabacano, ahora que tenemos tiempo, que no corremos por el numerito, sentémonos a tomar un café y hablamos un poco distinto y está este coaching. Qué necesario, qué oportuno, qué justo, qué momento. Hay una simpatía fenomenal en que el hotelero, empresario esté más relajado y pueda escuchar al consultor. Qué bueno.
Muy Eso bien. estamos haciendo. Exactamente eso, Roberto. Muy bien. Bueno, Silvio, agradecido enormemente por el lindo legado de conocimiento que siempre das, aún en un universo donde no tenemos respuestas, porque este es el universo que vivimos, es el día a día y no hay respuestas, y hay algunas casitas, en definitiva, que te definieron como mago, porque sacaste de la galera muchas respuestas muy interesantes, útiles y necesarias para aplicar en el día a día de la industria de la hospitalidad. Gracias, una vez más, Por gracias. favor. A vos, Roberto, un abrazo grande. Saludos a Bueno, todos por allí. fenomenal. Quédate si te parece en línea privada o el cierre del programa y Sí, seguimos nosotros charlando. A todos cómo los no. televidentes y oyentes que siguen Hoteles a la Carta Latinoamérica, agradecemos la permanencia con nosotros y nos reencontramos el próximo martes con más hotelería y hospitalidad. Muchas gracias.